enseñar a preparar unos panecillos rellenos de jalea de guayaba o membrillo con queso crema. Vamos a comenzar con la preparación. Primero que nada, entibia la leche con la mantequilla. Aquí te voy a dar un truquito. Mete tu dedo meñique dentro de la preparación con la leche y la mantequilla, y si soportas perfectamente el calor, esa es la temperatura justa para colocarle a la levadura, ya que si está muy caliente puedes matar la levadura. Recuerda que es un ser vivo. Y como no es frecuente que tengamos un termómetro de cocina, esta es la forma más práctica, como lo hacían así las abuelitas, al menos mi abuelita lo hacía así, y de esa forma no estropearemos la levadura antes de la preparación. Luego en un bol colocas la harina y vas colocando el resto de los ingredientes uno a uno, todos juntos. No es indispensable llevar un orden específico. Al usar levadura en pasta no necesitas fermentarla previamente. Esta levadura se puede usar directamente en la preparación, simplemente se desmenuza un poco y listo. Agregas la leche tibia con la mantequilla y comienzas a amasar. La sal se agrega de último. Una vez que ya tengamos una pasta pegajosa, pero que se han incorporado todos los ingredientes, vuelcas todo sobre una mesa y comienzas a amasar. Amasa muy bien, con suavidad, hasta que tengas una masa lisa, suave y esponjosa, que no se pegue de la mesa ni de las manos. Por aquí en una esquina te dejo el enlace para que veas el video de la técnica de amasado paso a paso. Una vez hayas creado tu bolita, después de abolarla, viene el leudado. Colocas en un bol un chorrito de aceite de girasol y coloca allí tu masa. Dale vueltas para que toda la masa se impregne del aceite. No te asustes, el horno está apagado. Lo que pasa es que en invierno cuesta mucho que las masas leuden. Entonces por ese motivo yo lo meto en el horno. Pero si vives en un ambiente caliente no hay ningún problema. Puedes dejar crecer tu masa en el bol tapada con un plástico o con un trapito de cocina limpio y allí crecerá perfectamente. Una vez que haya transcurrido el tiempo de leudado, que es aproximadamente una hora 15 minutos, ahora divido esta masa a la mitad para que me sea más fácil manejarla y voy a hacer bolitas más pequeñas de entre 65 y 70 gramos. Yo las peso con una balanza de cocina. Esa es la manera profesional de hacerlo. Yo te muestro técnicas para que aprendas como si fueras un profesional. Si tú no tienes una balanza de cocina para medirlo, trata de hacer bolitas del tamaño lo más parejo posible. Luego, cada uno de estos trocitos los abolo individualmente. Hago una bolita. Vas juntando toda la masa en el centro. Es como para que si la arruga quedara por la parte de abajo. Pones el canto de la mano sobre la mesa, ahuecas la mano y ahí adentro pones la bolita. Y vas rodando la bolita junto con tu mano. Vas haciendo como un círculo entre la bolita y el canto de tu mano y la palma. Y eso hace
que vaya perdiendo todas las arrugas y vaya quedando lisita. Una vez que están ya todas las bolitas hechas, las dejas descansar por lo menos 10 minutos y vas preparando el queso crema. Si no tienes una manga, tampoco te preocupes por eso. Puedes usar una cuchara. No vayas a dejar de hacer una preparación porque no tengas un instrumento u otro. Pero no te prives de hacer tu preparación. Ahora coge cada bolita una por una y lo estiras con un rodillo dándole una formita cuadrada. Eso se logra estirando en un sentido y en el otro, a lo ancho y a lo largo. Colocas una línea de queso crema y le colocas una rebanadita de membrillo o de guayaba, lo que tengas a mano. Si no los quieres hacer dulce con jalea de membrillo o de guayaba y le quieres poner un trocito de jamón, pues también es válido. La imaginación es el límite. Dobla un lado, dobla el otro hacia arriba y solamente sella los bordes para que no se escape el contenido. Ve colocando tus pancitos sobre una placa de horno a la cual has pintado con un poquito de aceite de girasol. Fíjate, yo le voy a hacer aquí un pequeño adorno. Simplemente con la puntita de un cuchillo vas haciendo 3 rayitas sin profundizar mucho, que no llegue al fondo para que no se salga el relleno. Es solo un adorno. Si los quieres pinchar un poquito con un tenedor, déjalos crecer por lo menos 15 minutos y luego lo pintas con la mezcla de yema de huevo y leche. Hornéalos por 15 minutos y listo. Mira qué bonitos han quedado. Gorditos y deliciosos. Así quedaron cuando salieron del horno. Me disculpo, me quedé sin baterías en la cámara y no pude grabar cuando salieron del horno, pero te puedo asegurar que quedaron riquísimos. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal, sígueme por Facebook e Instagram como Camina, Come y Vive, dame un me gusta y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!